Bienvenidos señores a otro segmento de Detrás del Poder. Datos interesantes como que siempre tratamos de traer a la luz, como este de Perú exige no, aunque Perú exige, claro, un gobierno democrático, un gobierno de más de 2 años. Perú elige, ahora sí, entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a su noveno presidente en 10 años. Noveno presidente en 10 años. Para un país X, donde el periodo de gobierno es solo de 4 años, esos son dos presidentes. Dos presidentes y un primer año de un tercer presidente. Ya. Para Perú, un presidente y otro casi saliendo, porque aquí son 5 años, pero 9 presidentes en 10 años. ¿Qué les dice eso a ustedes, señores? Un país fragmentado, un país tan hermoso como lo es Perú, con una cultura maravillosa. Pero bueno, 9 presidentes en solo 10 años. Ahí no le ha dado tiempo a ninguno de esos presidentes de hacer nada, más que envolverse en temas judiciales, y los que vienen a sufrir el embate es sencillamente el ciudadano de a pie. No vamos a decir, a enumerar cuáles son las necesidades, no vamos a decirlas, son muchas, pero se espera que sea Keiko o sea Roberto Sánchez, uno de los dos pueda durar un periodo más o menos donde se pueda ver el resultado de tantas propuestas que salieron a decir, ¿no?, en campaña, como es costumbre, ¿no? Usted ve un político que entra a donde nunca en la vida imaginó entrar, eh, pues detrás de los votos, ¿no? Para buscar ahí la aceptación del pueblo y una posible victoria. ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, que Perú vuelve a, vamos a poner esto de este lado, ¿verdad?, para tener el beneplácito de mirarlos a ustedes de frente. Pero vuelve a enfrentarse a una escena que para muchos ciudadanos ya resulta demasiado familiar. Una segunda vuelta marcada por una polarización, el miedo al futuro y la esperanza de que esta vez las cosas puedan ser diferentes. Más de 27 millones de peruanos han sido convocados para decidir quién conducirá el país hasta el año 2031. Como dije, 5 años de gobierno en el Perú. Pero esta elección es mucho más que escoger entre dos nombres. Es un referéndum donde la estabilidad, la memoria política y la capacidad del país para salir del círculo de crisis que lo ha acompañado durante la última década es lo que se quiere, ¿no? Que haya un cambio. El dato que quizás mejor resulte la situación peruana es impactante. En apenas 10 años, señores, 10 años, el país ha tenido 8 presidentes. O sea, me refiero a 9 al principio cuando me introduje. Es refiriéndome a que con este presidente, sea Keiko o sea Fujimori, será electo el noveno presidente. Pero realmente, en 10 años han pasado 8 presidentes. Que como les dije, en un país donde se gobierna cada 4 años, eso solamente son 2 presidentes. Ya. Entonces, ninguno logró completar su mandato de manera normal. Renuncias, vacancias, destituciones, enfrentamientos permanentes entre el Ejecutivo y el Congreso terminaron convirtiéndose en parte
del ejercicio político nacional. Lo extraordinario pasó a ser algo cotidiano. En ese contexto aparecen nuevamente dos proyectos profundamente distintos. Por un lado, Keiko Fujimori, líder del Fujimorismo, afronta su cuarto intento por llegar a la presidencia. Ha sido candidata en el 2011, 2016 y 2021, y ahora en 2026. Para algunos representa experiencia, firmeza, capacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana. Para otros simboliza la continuidad de una forma de hacer política asociada a la confrontación y a uno de los periodos más controvertidos de la historia reciente del Perú. Por otro lado, Roberto Sánchez emerge como el representante, se puede decir responsable, ¿no?, por llevar a cabo una acción, pero en este caso sería el representante del sector de izquierda vinculado al legado político de Pedro Castillo. Aunque intenta mostrar una imagen más moderada y dialogante, su candidatura inevitablemente despierta recuerdos de convulso gobierno castillista y del fallido intento de disolver el Congreso en diciembre del 2022. La pregunta que muchos peruanos se hacen es sencilla, pero difícil de responder. ¿Está votando a favor de alguien o simplemente votando en contra de otro? Interesante pregunta. Esta interrogante ha marcado prácticamente todas las elecciones recientes del país. En 2011, el antifujimorismo apoyó a Ollanta Humala. En el 2016 respaldó a Pedro Pablo Kuczynski. En 2021 se inclinó por Pedro Castillo. En todos esos procesos, Keiko Fujimori llegó a la segunda vuelta y perdió por márgenes relativamente estrechos. Es decir, el país no solo ha estado dividido ideológicamente, ha estado dividido emocionalmente. El voto peruano parece haberse transformado en una herramienta defensiva. Muchos ciudadanos ya no votan ni por ilusión ni por convicción profunda, sino por el temor a lo que consideran el mal mayor. Y ese fenómeno erosiona la legitimidad política desde el primer día de gobierno, porque quien gana llega al poder con un respaldo cotidiano y con una oposición intensa. Sin embargo, sería justo reducir esta elección únicamente a un enfrentamiento entre fujimorismo y antifujimorismo. Existe otro protagonista silencioso, es el cansancio ciudadano. El Perú es un país con enormes fortalezas económicas y sociales. Durante décadas mostró capacidad de crecimiento, reducción de pobreza y estabilidad macroeconómica. Pero los ciudadanos también han observado cómo la clase política se enfrenta o se enfrascaban en luchas interminables mientras problemas concretos se agravaban. Hoy la principal preocupación no es únicamente la corrupción. La inseguridad ciudadana ocupa el primer lugar en la lista de temores. Extorsiones a comerciantes, asesinatos vinculados a transporte público y expansión del crimen organizado han modificado la percepción cotidiana de millones de personas. Muchos sienten que el Estado perdió la capacidad para proteger a los ciudadanos. Ese escenario explica por qué los discursos sobre orden, autoridad y seguridad tienen tanto impacto electoral. Keiko Fujimori ha prometido patrulleros inteligentes, cámaras de vigilancia y la construcción de megapaneles. Son propuestas orientadas a transmitir fuerza, a transmitir firmeza frente a la delincuencia. Mientras tanto, Roberto Sánchez intenta equilibrar el mensaje tradicional de la izquierda con garantías de estabilidad económica. Ha buscado acercarse a sectores empresariales prometiendo
prometiendo respeto a la inversión privada, aunque mantiene propuestas como una nueva constitución mediante referéndum y mayores impuestos a ganancias extraordinarias. En otras palabras, ambos candidatos parecen haberse desplazado hacia el centro en algunos temas, conscientes de que el votante peruano eh, actúa como ente en estos eventos, pero desconfía de los extremos. Pero existe un desafío aún más complejo: gobernar. Porque gobernar porque ganar una elección es apenas el comienzo. Ya gobernar sería ya lo fuerte, ¿no? La experiencia reciente demuestra que el verdadero problema del Perú no siempre ha sido quien llega al palacio de gobierno, sino la capacidad de construir acuerdos duraderos. Presidentes de distintas tendencias ideológicas terminaron atrapados por conflictos institucionales que paralizaron reformas y profundizaron la desconfianza ciudadana. El próximo mandatario necesitará mucho más que popularidad. Necesita diálogo, necesita inteligencia política, necesita entender que un país fragmentado no puede administrarse desde la revancha. El fujimorismo deberá demostrar que aprendió de las críticas relacionadas con su papel en anteriores confrontaciones políticas. La izquierda deberá convencer de que puede gobernar con responsabilidad democrática y respeto institucional. Ambos tienen deudas pendientes con la ciudadanía cada vez más exigentes. También es importante reconocer que el Perú no es Lima. El comportamiento electoral suele reflejar profundas diferencias territoriales, mientras los grandes centros urbanos tienden a inclinarse hacia determinadas opciones políticas. Amplias zonas rurales expresan demandas históricamente postergadas: acceso a servicios básicos, infraestructura, educación y representación política. Ignorar esas diferencias ha sido uno de los errores recurrentes de quienes llegan al poder. Cuando una mitad del país se siente que no es escuchada, la gobernabilidad se vuelve extremadamente frágil. Por eso, quien resulte elegido deberá gobernar para quienes votaron a favor y también para quienes votaron en contra. Quizás ese sea el reto más importante para todos. Además, esta elección posee una enorme carga simbólica. Keiko Fujimori participa por primera vez sin la presencia política de su padre. Alberto Fujimori, fallecido en 2024, su candidatura intenta proyectar una identidad propia, aunque inevitablemente continúa ligada al legado de controversias del expresidente. Roberto Sánchez, por su parte, carga con una herencia política de Pedro Castillo, aunque tomó distancias en momentos excesivos de autogolpe del 2022. Sigue siendo visto por muchos como el representante de este espacio político. Así, el país parece debatirse entre dos fantasmas del pasado, mientras busca respuestas para el futuro. Gracias, señores, por la sintonía, y nos volvemos a encontrar en otro espacio de Detrás del Poder. Hasta la próxima.